Hola a todos, en este video vamos a ver la teoría para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias o para resolver pues una ecuación diferencial ordinaria. ¿Listo? Entonces, antes de irnos a mirar cómo se programaría esto en Excel y en MATLAB, vamos a revisar un poco la teoría acerca de uno de los métodos numéricos que existe para resolver esto. Uno de los métodos más famosos y también uno de los más acertados es el método de Runge-Kutta de cuarto orden. ¿Listo? Ese método normalmente se abrevia como RK4. ¿Listo? Ese 4 hace referencia a, em, digamos, cómo maneja el error el método. Y lo que nos está diciendo básicamente es que con muy pocos datos logramos tener una muy buena aproximación. ¿Listo? Es muy similar a lo que sucede cuando estamos integrando numéricamente y utilizamos el método de las sumas de Riemann y luego utilizamos un método como el de Simpson, que con los mismos puntos logramos tener una mejor aproximación cuando usamos el método de Simpson, porque en el cálculo hay como unas eh, consideraciones adicionales. ¿Listo? Entonces, recordemos que nosotros queremos, en este caso, solucionar un problema como, por ejemplo, este de aquí, que tenemos de y de t menos t a la m sobre y a la n igual a cero. ¿Listo? Nosotros queremos solucionar esta ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? Que es altamente no lineal y que seguramente no hay un método muy sencillo o, bueno, de pronto podríamos separar variables o no sé, pero digamos que por lo general estos métodos numéricos son los que nos permiten resolver todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos reconocer es que esto de aquí está escrito en la forma siguiente, que es que una función, ¿cierto? Que depende de la derivada, que además de eso depende de la variable independiente que es t y de la variable dependiente que es y, ¿cierto? Es igual a cero. Bien, esta es la definición general de una ecuación diferencial ordinaria que depende de estas tres cositas de acá. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y esto cómo lo podemos resolver numéricamente? Entonces imaginemos por un momento que nosotros tenemos por aquí graficado lo que sería nuestra variable y en función de t. ¿Listo? Y además nosotros contamos con algo muy importante para estos métodos. ¿Listo? Siempre es muy importante tener una condición inicial. Es decir, tener el valor de y para un tiempo igual a cero, por ejemplo. ¿Cierto? Realmente no tiene que ser cero. Puede ser otro valor. ¿Listo? Pero tengamos en cuenta que nosotros por lo general queremos solucionar esa ecuación diferencial, que significa propiamente encontrar la función y de t tal que se cumpla que su derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Menos t a la m sobre y a la n es igual a cero. ¿Listo? Y nosotros por lo general queremos resolver esto en un intervalo. Digamos que ese intervalo es desde A hasta B, ¿cierto? Desde T, que pertenece al intervalo entre A y B. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso, pues propiamente A, ¿cierto? Viene a ser esa condición inicial. O sea, conocer el valor de Y cuando T es igual a A sería conocer nuestro valor inicial. Entonces ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué sucede si nosotros no tenemos el valor inicial, si nosotros tenemos el valor de y para un t igual a c, en donde c está entre a y b? Entonces la alternativa aquí es comenzar a proponer diferentes valores de a, de forma que cuando solucionemos, verifiquemos que y en t igual a c tenga el valor que nosotros queremos que tenga. ¿Listo? Bien, eso no lo pierdan de vista porque es muy importante. Entonces, digamos que nosotros tenemos por aquí
nuestro valor A y por aquí no tenemos nuestro valor B. Y nosotros conocemos sí o sí este punto de acá, que es propiamente el valor de y cuando t vale a. Y nosotros queremos saber esa función cómo se ve, ¿cierto? Porque una opción sería, digamos, que se viera así. Otra opción es que hiciera algo como esto. Podría hacer algo así, ¿cierto? Y lo que ustedes deben tener en cuenta es que para saber cómo se ve, nosotros tenemos una herramienta muy valiosa que es la pendiente. Miren que esa primera ecuación, bueno, esa función naranja tiene esa primera pendiente, la verde tiene esta acá y la roja tiene esta aquí. Y cuando estamos en un punto más al interior del intervalo, también tenemos una variación en esa pendiente. Y la ventaja es que nosotros conocemos una función que determina el valor de esa pendiente. Entonces vamos a utilizar esa pendiente, o sea, de y de t, para que nos dé la pista de cómo debemos continuar nosotros solucionando esta ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a escribir esa función que teníamos de nuestra ecuación diferencial, que es de y de t menos t a la m sobre y a la n igual a 0. La vamos a escribir de forma que nos quede despejada la derivada. Es decir, que nos quede de y de t igual a t a la m sobre y a la n. De forma general, para que este método numérico funcione, nosotros debemos siempre despejar la derivada, ¿cierto? De y de t, de forma que quede como una función que puede depender tanto de t como de y. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y ahora en adelante voy a utilizar un código de color para que no nos podamos confundir. ¿Listo? Ustedes ya tienen, o sea, son algo familiares con este concepto y es el de solucionar un problema numérico al, digamos, dividir nuestro intervalo en unos subintervalos de un tamaño definido. ¿Listo? Ese subintervalo lo vamos a llamar h. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que dependiendo de qué tan pequeño sea ese subintervalo, pues normalmente mejor son los resultados y más cuando tenemos sistemas que son muy caóticos y que un paso grande puede hacer que ya el método numérico no funcione, aunque digamos que RK4 se ahorra bastante de esos problemas, cosa que no hace el método de Euler. Pero entonces es importante que definamos un valor de h. ¿Listo? Y lo que es claro es que los valores que nosotros debemos ir consiguiendo son los valores de y, porque los valores de t sencillamente son los valores que vamos definiendo por ese subintervalo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la forma de solucionar esto? Digamos que se hace por pasitos y se hace de forma recursiva de la siguiente forma. Y es que el valor de t, el valor de nuestra variable independiente, en el siguiente paso, o sea, en el paso k más 1, es igual al valor de t en el paso anterior, que viene a ser el paso k, ¿cierto? Más el subintervalo que nosotros definimos, ¿sí? Eso sencillamente lo que está haciendo es que si esto de acá es t, y esto aquí es a, y esto aquí es b, pues nosotros vamos a estar haciendo esto, ¿listo? Y vamos a estar generando varios puntos de t. ¿Y cómo calculamos h? Ah, bueno, pues h es propiamente b menos a, ¿cierto? Que es esta distancia, ¿m? Dividida entre el número de subintervalos que nosotros querramos tener. A veces le podemos conocer con el valor de como m, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, listo, digamos que b menos a es propiamente pues desde 3 hasta 5, o sea que es 5 menos 3, y quiero dividir eso en 100 subintervalos. Entonces eso me da el valor de h para poder nosotros dividir eso de esta forma. Ahora sigue cómo calculamos los valores de y, ¿cierto? Los valores de y de t, o sea, el valor de y para cada valor de t. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la siguiente notación, que es y en el paso k más 1. Y en el paso k más 1 significa propiamente
y evaluada en t de k más 1. ¿Listo? Eso es lo que significa. Y vamos a decir que esto aquí, entonces, va a ser igual a lo siguiente. A y en el paso anterior, y ahora le vamos a sumar algo. Ese algo que le vamos a sumar es propiamente el valor de nuestro subintervalo dividido entre 6, y todo eso lo vamos a multiplicar por lo siguiente. Una pequeña función llamada f1 más 2 veces f2 más 2 veces f3 más f4. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos que ver cómo se ve cada una de estas funciones. ¿Listo? Entonces, recuerden, no pierdan de vista que nosotros ya hicimos algo y es despejar nuestra ecuación diferencial para que quede que la derivada es igual a una función de t y de y. Y esa función se llama f. ¿Listo? Entonces, f1 es igual a esa función f, ¿cierto? La tan conocida f, evaluada en el paso anterior. ¿Listo? Tanto para t como para y. F2 va a ser esa misma función. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto lo que iba a hacer era darnos una pista de cómo generar a partir de la pendiente? Por eso todos son evaluaciones de esa función de la derivada. Y esta la vamos a evaluar en t del paso anterior y le vamos a sumar h medios. ¿Listo? El subintervalo entre 2. Y lo que vamos a hacer para y es que la vamos a evaluar en y del paso anterior más h medios de f1. Entonces el cálculo, como pueden ver, es secuencial. Primero yo tengo que calcular f1 y hasta que no haya calculado yo f1 no puedo yo calcular f2. ¿Listo? Y acuérdense muy bien de que esta coma significa que aquí es el valor en el cual vamos a evaluar t y este es el valor en el cual vamos a evaluar y según en la forma que tenga esa función. ¿Listo? Bueno, f3 no es la excepción, también requiere entonces evaluar la función en el paso anterior más h medios, pero ahora y lo vamos a evaluar en el paso anterior más h medios, pero como se lo podrían esperar, de f2. Y para terminar, entonces f4 es la función evaluada en t sub k más 1, ¿listo? Y en y sub k más, ya no h medios, sino completamente h de f3. ¿Listo? Bien, perfecto. Aquí pueden ver entonces que básicamente lo que estamos usando es el punto al comienzo del intervalo, 2 puntos en la mitad del intervalo y un punto en el final de ese, bueno, intervalo no, de ese subintervalo. ¿Listo? Entonces, ejemplifiquemos un poquito a qué nos referimos con eso. No perdamos de vista que nuestra función es igual a t a la m sobre y a la m, ¿cierto? Porque esto es la derivada de y de t. ¿Listo? Y digamos entonces que nosotros ya conocemos que nuestro valor inicial es 0,0. ¿Listo? O sea que esto aquí es propiamente a, y de a. ¿Listo? Y nosotros de alguna forma definimos que queremos un subintervalo de 1. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cómo calcularíamos el siguiente punto? Ya conocemos este punto que es 0, 0. ¿Cómo calculamos el siguiente punto? ¿Listo? Entonces, en cuanto a t, es fácil, ¿no? Que el primer punto es 0, más el subintervalo que es 1, nos da que t en el paso siguiente va a ser propiamente, pues, 1, ¿sí? Porque vamos de 1 en 1. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar con y sub k más 1? Entonces, primero tenemos que ir a calcular cada una de estas funciones. Entonces, ¿quién viene a ser f1? Entonces, f1 es propiamente la función evaluada
en t sub k, ¿cierto? T sub k ya sabemos que es cero y y sub k ya sabemos también que es cero. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que esto va a ser propiamente entonces cero a la m sobre cero a la n. Y bueno, aquí entonces tendríamos un gran problema, ¿no? No podríamos continuar y lo que nos está diciendo es que esa condición inicial que yo supuse, porque me la inventé, no nos funciona. ¿Listo? Pero digamos que para entender el ejemplo no nos interesa, solamente es para que vean cómo se evalúan las cosas. ¿Listo? Ahora miremos qué pasa con F2. Entonces, para F2 nosotros tenemos que esto va a ser igual a la función evaluada en 0 más h medios, o sea, 0.5, ¿cierto? Que es 1 entre 2. Y y la vamos a evaluar entonces en y en el paso anterior, que es 0, más h medios, que ya sabemos que es 0.5, multiplicado por lo que sea que nos haya dado F1. O sea, multiplicado por 0 a la m sobre 0 a la n, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Ah, pues esto va a ser igual a t, que es esto aquí, o sea, 0.5 elevado a la m, sobre y, que es esto de aquí, o sea, 0.5 por 0 a la m sobre 0 a la n, y todo esto aquí elevado a la n. ¿Listo? Ya yo creo que con eso es suficiente para mirar cómo evaluaríamos F3 y cómo evaluaríamos F4. Y después de que tenemos todo eso, entonces venimos por aquí y dice, ya sabemos que y en el paso anterior es 0, h sextos pues va a ser un sexto, y ya tendríamos entonces los valores de F1, F2, F3, F4, y todo esto para que después de que teníamos solo un punto, ¿cierto? Entonces ya aquí en este valor de A que era 0, y en este valor que era 1, logramos encontrar el valor de y sub k más 1, que digamos que fuera este valor de aquí. Y así, puntico por puntico, entonces vamos nosotros generando la forma que tendría esa función. ¿Listo? Ahora compliquemos las cosas y estudiemos sistemas más grandes. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacerle una página nueva y vamos a considerar ahora lo siguiente. Nosotros queremos entonces solucionar un sistema de este tipo, en el cual tenemos que de x de t, ¿listo? Va a ser igual a t más x más y, ¿listo? Y tenemos por aquí entonces que de y de t es igual a lo mismo, t más x más y, ¿listo? Pero entonces para darle un poco de variedad vamos a decir que esto es 1t, 2x y 3y, y este va a ser entonces 4t, 5x y 6y, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros tenemos es propiamente que de x de t es igual a una función, llamémosla g, que depende de t, de x y de y. Y por este lado, entonces tenemos que de y de t es una función, llamémosla f, como la anterior, ¿cierto? Que depende de t, de x y de y. ¿Listo? Además de que podemos escribirlo de esta forma, entonces nuevamente necesitaríamos conocer una condición inicial, que es propiamente cuál es el valor de x, ¿cierto? Para un t igual a 0 o un t igual a, ¿cierto? Porque queremos solucionarlo entre t que pertenece a A y B, ¿cierto? Necesitamos conocer esa condición inicial. X en t igual a y en t igual a también. ¿Listo? Entonces, como son ordinarias, porque solo tenemos una variable independiente, pues por eso es que tienen en común, que es el valor de x y el valor de y cuando t comienza. ¿Mm?
Si quieren ver esto gráficamente, entonces nosotros tenemos aquí un valor de t y por aquí tenemos tanto un valor de x como un valor de y. Bien. Y aquí entonces tenemos nuestro inicio del intervalo, perdón, que es a, el final que es b, y tener la condición inicial significaría tener el valor de y, la moradita entonces va a ser y la azulita va a ser x. ¿Listo? Entonces nosotros queremos mirar cómo se ve y cómo se ve x. ¿Listo? Entonces necesitamos la forma del sistema y además necesitamos saber cuál es la condición inicial. Lo mismo, si nosotros tuviéramos la condición en un punto C, digamos por aquí, conocemos este valor y este valor, entonces lo que se hace es proponer varios valores aquí, de forma que cuando solucionemos efectivamente pasen por acá. ¿Listo? Bueno, entonces el método numérico es análogo. Digamos que por simetría lo podrían ustedes, digamos, hacer una expansión, pero como no es tan obvio, entonces lo voy a hacer. Lo que sí va a ser muy obvio es en el caso en el cual tuviéramos otra ecuación diferencial. Es decir, que esto fuera un sistema del tipo de x de t igual a g de t de x de y de z de t, perdón, de y de t igual a f de t de x de y de z. Aquí arriba me faltó, perdón, x de y de z. Y aquí abajo, entonces tuviéramos un dz de t que fuera igual a una función, llamémosla eh, eh, e de t, x, y z, ¿cierto? O sea, un sistema 3x3. ¿Listo? En ese caso, también nos sigue funcionando nuestro método numérico, sencillamente aquí le pondríamos otra función que viene a ser nuestra función z, ¿listo? Necesitaríamos esa tercera condición inicial, ¿listo? Y eh, el método es análogo, ya vamos a ver cómo pueden ustedes hacer que crezca el método, ¿listo? Pero entonces, volvamos a esto aquí, que es lo que más me interesa. Entonces, la función que nos dice cómo varía la pendiente de x es g, y ya saben ustedes que el primer puesto corresponde a los valores de t, el segundo puesto a los valores de x y el tercer puesto a los valores de y. Entonces, ahora sí, se los prometo que vamos a usar código de color. El primer puesto en negro va a ser t, el segundo puesto en azul va a ser x y el tercer puesto en morado va a ser y. ¿Listo? Lo mismo va a ser para la otra función. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve de la siguiente forma. Nosotros vamos a decir que t en el siguiente paso, o sea, en el paso de k más 1, va a ser igual a t en el paso anterior más el tamaño de nuestro subintervalo. Aquí no hay nada nuevo. ¿Listo? Lo nuevo viene aquí. Entonces, ¿cómo va a ser x evaluado en k más 1? ¿Cierto? O sea, esto es x en t igual a t sub k más 1, ¿cierto? Eso es lo que está abreviando esa notación. Entonces, esto aquí va a ser igual a x en el paso anterior, ¿listo? Más h veces f1 más 2, perdón, h veces g1 más 2g2 más 2g3 más g4. ¿Listo? Y todo esto dividido entre 6. O sea, muy similar al caso en el cual solo tenemos una variable dependiente. Y y en el siguiente paso, entonces va a ser igual a y en el paso anterior, más h multiplicada por f1, más 2f2, más 2f3, más f4, sobre 6. Entonces ustedes recuerdan que estos de aquí, que eran F1, F2 y F3 y F4, guardaban cierta relación con la función f, o sea, con la función de y de t igual a f de t y de y. En ese caso, ahora también pues tenemos que incluir a x, ¿no?
Em, y por otro lado, entonces ya se pueden esperar que estas funciones G1, G2, G3 y G4 guarden cierta relación, sería de x de t, guarden cierta relación con la función g, que es la que nos dice cómo varía x con t. ¿Listo? Entonces, ahora sí miremos cómo se ven cada una de estas funciones. ¿Listo? Entonces, G1 y F1 van a ser muy parecidas. ¿Listo? ¿Por qué digo que muy parecidas? Porque esto va a ser G evaluada en T sub K, ¿listo? En X sub K y en Y sub K. O sea, en X, Y y T del paso anterior. Y por otro lado, F1, entonces es exactamente lo mismo. O sea, vamos a evaluar exactamente en el mismo punto, pero ahora lo que vamos a evaluar en ese punto no es la función g, sino es la función f. Y si se dan cuenta, cuando nosotros tomamos únicamente este valor y nos olvidamos de x, entonces tenemos la misma ecuación que teníamos para el caso ordinario. ¿Listo? ¿Cómo se ve entonces G2? ¿Y cómo se vería entonces F2? Entonces esto es G evaluado ahora en T sub K más H medios. ¿Listo? A X lo evaluamos entonces en X sub K más H medios de G1. Y a Y lo vamos a evaluar entonces en Y sub K más H medios, pero en este caso pues sería entonces de F1. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con F2? Exactamente lo mismo, pero ahora evaluamos S en F. ¿Listo? Entonces eso se vería... Ahí estoy listando. Se vería algo así. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se ve entonces G3 y F4? Y F3, perdón. Entonces, es muy similar, ¿no? Muy similar a estos de acá. Más me voy a llevar a estos de aquí. Y si lo recuerdan, lo que hacíamos era que evaluábamos exactamente de la misma forma, pero estas funciones de aquí ya no tomaban las de uno, sino las del siguiente paso. O sea, que esto sería en G2, esto sería en F2, perdón, esto también es en G2, y estos de aquí entonces serían en F2 y en F2. Y estas ya no se llaman G2 y F2, sino son G3 y F3. Y para terminar, entonces G4, pues es igual a G evaluada, ahora sí, en T sub K más H. Aquí tendríamos entonces X sub K más H veces G3. Y para Y, entonces tendríamos Y sub K más H veces F3, ¿cierto? Y tal cual lo mismo para F4. Listo. Pero entonces aquí evaluamos es en la función f. ¿Listo? De la misma forma que estábamos evaluando antes. Es decir, cuando haya que poner un valor de t, ponemos este valor de t. Cuando haya que poner un valor de x, ponemos este. Cuando haya que poner un valor de y, ponemos lo que nos vaya dando aquí. Entonces, me imagino que ya pueden pensar en qué sucede si tuviéramos efectivamente de z de t, ¿no? Entonces, aquí tocaría agregarle un z en la posición k. Aquí entonces tocaría agregarle un z en la posición k.
más h medios de, sería E1, ¿cierto? Que dijimos que era la función por la cual se iba a regir de z de t en caso de que la tuviéramos, ¿cierto? Y lo mismo, o sea, así lo vamos ampliando para cada una de estas expresiones y el método puede crecer hasta tener una ecuación n por n. ¿Listo? Entonces en el próximo video vamos a ver cómo resolver esto en Excel. Van a ver que no es tan práctico como resolverlo en MATLAB, pero tiene la ventaja de que tenemos muy buen control sobre las celdas y lo que está sucediendo en el método.